Por favor, hermanos, tenemos 35 minutos. 30 minutos, hermanos, 30 minutos. Esta mañana estuvimos predicando al pastor de la Rosa. Entonces, el mensaje que yo iba a predicar en la mañana lo voy a predicar ahorita, que es la continuación de lo que estamos predicando los domingos en la mañana. Viviendo una vida con propósito. Estamos predicando los domingos por las mañanas. El tema es viviendo una vida con propósito. Ya vamos en el cuarto mensaje. En el cuarto mensaje, hermanos. Y todavía faltan como otros 4 más. ¿Okay? Viviendo una vida con propósito. La mejor manera de aprovechar el tiempo, hermanos, antes de que Cristo venga, es que tengamos propósito nosotros. Es de que no perdamos el tiempo mientras estamos aquí en este mundo. Es de que aprovechemos la oportunidad que tenemos. O también, ¿verdad? No sabemos cuándo el Señor nos llame a su santa presencia. No sabemos. Sabemos que nos vamos a ir un día. No sabemos si nos vamos a morir o Cristo va a venir antes. No sabemos, la verdad. Por eso es que es importante nosotros, hermanos, aprovechar el tiempo, aprovechar la vida y vivir en esta vida con un propósito, ¿verdad? Estábamos platicando con algunos esta tarde y con el pastor de la Rosa estábamos comiendo ahí en mi casa con él y él sacó el tema ¿verdad? Como él viene de México, pues él sacó el tema, dice, es como cuando uno viene para acá, para Estados Unidos. Uno deja su país, sea México, sea Venezuela, sea Honduras, sea donde sea, y uno viene para acá. Y uno trae un propósito, ¿verdad que sí, hermanos? No venimos nomás a ver, no. Tenemos un propósito, venimos para acá, para trabajar, para superarnos, para juntar dinerito, para esto, para aquello. O sabe, venimos con un propósito. La vida cristiana, hermanos, se debe de vivir con un propósito. No debemos de vivir la cristiana ahí nomás, a ver qué sale, como sea, no. Un día a la vez, pero con propósito. Y tenemos aquí, hermanos, vaya a Filipenses capítulo 1, por favor, 20. Estamos usando la vida del apóstol Pablo como un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de qué es una vida con propósito, de cómo vivir una vida con propósito. El apóstol Pablo es el ejemplo que estamos usando. Y a base de su testimonio, estamos aprendiendo cada domingo un principio de cómo nosotros pues, también podemos vivir para Dios una vida con propósito. Yo le digo a los jóvenes, ¿qué van a hacer? No pierdan su oportunidad, no dejen pasar su juventud porque ya no regresa. Le digo a los jóvenes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo te vas a preparar para la vida? Y yo les digo que aquellos que Dios ha llamado para que se vayan a prepararse para servir a Dios, váyanse al colegio bíblico. Pero aquellos que Dios no ha llamado, yo les digo, prepárense, estudien, hagan algo, hagan una carrera aunque sea cortita, hagan algo con su vida, prepárense para que tengan una mejor vida, para que vivan mejor, para que apoyen también a la iglesia, tengan propósito en su vida, hagan algo con su vida. El apóstol Pablo es el ejemplo en cuanto a la vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo se puede vivir una vida cristiana con propósito? Ahí en Filipenses 1, por favor, el versículo 20 y 21 voy a leer. Síganme con su vista. Voy a leer del 20 hasta el 24, ¿ok? Del 20 al 24 voy a leer. Y después también voy a dar una breve explicación del contexto. De ahí del capítulo 1. Dice ahí en 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Ahora también será magnificado Cristo. ¿Quién será magnificado, hermanos? Cristo.
en mi cuerpo, o por vida, o por qué, o por muerte. Porque para mí, dijo Pablo, porque para mí el vivir es ¿quién? Y el morir es ¿qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El tema de esta enseñanza se llama: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Vamos a orar y pedirle a Dios su bendición en esta tarde. Padre Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que usted bendiga su palabra. Señor, queremos salir de aquí, Señor, en esta noche una vez más, Señor, animados, alimentados con tu palabra. Señor, no queremos salir de aquí iguales como llegamos posiblemente, Señor. Queremos irnos mejor, queremos irnos a casa, Señor, con tu bendición. Queremos irnos a casa para empezar la semana, Señor, bien alimentados, con propósito de comenzar esta nueva semana, Señor, y hacerle frente a lo que venga y Señor, y hacer tu voluntad y ir al trabajo, a la escuela, actividades, todo lo que venga esta semana, Señor, que podamos, Señor, irnos preparados para comenzar una semana más. Y que tu palabra, Señor, también vaya con nosotros. Que los servicios de predicación de esta mañana y de esta tarde, Señor, que sirvan para que nosotros nos vayamos, Señor, pues fuertes, nutridos con la palabra de verdad, nutridos con la palabra de Dios, para que podamos, Señor, esta próxima semana seguir adelante, Señor. Pedimos de su bendición en nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas, hermanos, uno de los principios por el cual Pablo vivía su vida cristiana era principios como esto. Vemos a Pablo dando declaraciones muy seguido de diferentes maneras, y una de las cosas que Pablo mencionó aquí es esta frase: para mí el vivir es Cristo. Y Pablo estaba determinado a vivir ese principio. Esta frase, mira, a mí me gusta memorizar. Yo no soy bueno para memorizar párrafos completos. Yo no soy bueno, pero yo sí memorizo frases. Y a mí se me quedan frases. Y hay frases que Pablo siempre estaba mencionando. Por ejemplo, cuando dijo ya en Romanos 1:6, Pablo dijo: porque no me avergüenzo de ¿qué? Esa es una declaración, una frase que Pablo dijo. Y si usted estudia la vida de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo nunca se avergonzó del evangelio. Amén. Otra frase que Pablo dijo: con mayor gozo gastaré. ¿Se acuerda? Gastaré lo mío. Ese es otro principio por el cual Pablo vivía. Pablo gastó todo lo de él. Yo creo que Pablo tenía ahorros, porque antes de que él fuera cristiano, él era algo grande. A lo mejor tenía retiro, yo no sé, tenía ahorros, tenía esos que dicen que uno tiene que hacer ahora para guardar dinero, para ganar dinero. No sé cómo se le llama a esas cosas, ¿verdad? Yo a lo mejor puedo pensar que Pablo tenía todo eso en cierta manera. En cierta manera, cuando él vino a Cristo, él algo tenía. No era una persona pobre que nomás, no, cuando él se entregó a Cristo, él tenía bienes. Entonces, yo supongo que él usó todo lo que él tenía. Pero no solamente, hermano, los bienes materiales, porque no solamente los bienes materiales es la vida. No, él usó su vida. Él usó su vida. Todo su tiempo
el tiempo completo y overtime y extra time. Pablo fue un hombre que estaba determinado y entregado al 100%, hermanos, a la obra de Dios o a la vida cristiana. No solamente él fue un siervo de Dios, pero también fue un cristiano. Hay que entender que antes de que él fuera un predicador, él era un cristiano como nosotros. De hecho, se dice que él duró 10 años en la iglesia de Antioquía después de su salvación, de su conversión. Estuvo ahí fue discipulado, yo creo. Yo estoy convencido de que a Pablo lo discipularon. Ahí, antes de que Pablo llegara, ya estaba Bernabé, ¿verdad? Entonces, yo supongo que Bernabé fue uno de los mentores de Pablo. Y luego había otro que no me acuerdo cómo se llama, Ananías, ahí está. Que esos eran diáconos de la iglesia de Jerusalén, hermanos, pero cuando se hizo la obra allá en Antioquía, Bernabé y Ananías, se cree que ellos ayudaron ahí. Entonces es muy posible que Pablo estuvo siendo entrenado, discipulado por Bernabé, por Ananías y no sé, a otros más que por ahí estuvieron a lo mejor presentes que nosotros no sabemos. Y Pablo estuvo ahí, hermanos, se dice que fueron como 10 años. No solamente estoy pensando nomás, no sé. No solamente creo que Pablo fue discipulado, pero creo que Pablo entró al instituto bíblico de ahí. Aunque no se le llamaba instituto bíblico en aquel tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo tuvo la capacitación, el entrenamiento, como un miembro regular. Yo creo que él sirvió ahí. Acuérdense que esa iglesia era una iglesia bien grande. Amén, hermanos. Amén. La iglesia de Antioquía creció bastante. Y era una iglesia grande, hermanos. Posiblemente Pablo sirvió de ujier, yo no sé. Porque si estuvo 10 años ahí, yo no creo que él estuvo ahí nomás, así nomás, sin hacer nada. Yo creo que esos 10 años Dios los tuvo ahí, hermanos, para que Pablo aprendiera a vivir la vida cristiana como nosotros aquí. Porque a veces pensamos, no, es que ser predicador o pastor o así. Ustedes sí, porque ustedes son llamados a eso. Bueno, sí, uno es llamado a este ministerio, pero antes de uno ser llamado a este ministerio, hermanos, somos llamados a ser cristianos, a vivir una vida cristiana normal, común, como todos los demás. Y supongo que si Pablo estuvo ahí en esa iglesia, hermanos, él sirvió, él a lo mejor tocaba en la orquesta, yo no sé. Bueno, yo no sé si había orquesta en ese tiempo, ¿eh? A lo mejor no había orquesta. Estoy suponiendo nomás, ¿verdad? A lo mejor fungiera, a lo mejor él desempeñó varios ministerios que en aquellos años se daban en esas iglesias. Yo no sé exactamente qué Pablo pudo experimentar como un miembro regular. Lo que sí puedo saber y estoy seguro es que Pablo vivió como miembro una vida cristiana, hermanos. Después, hermanos, yo creo que cuando él ya estaba listo, hermanos, preparado y estaba listo, entonces él se fue a predicar el evangelio. Yo creo que Pablo tuvo que aprender doctrina. Yo no creo que en ese momento que Cristo le salvó en el caballo ahí, cuando quedó el caballo y fue salvo, que ahí Dios le reveló todas las doctrinas que él iba a predicar. No. De algún lugar Pablo las aprendió. Amén. Tuvo que haber sido ahí en la iglesia, hermanos. Entonces yo creo que Pablo ahí aprendió la doctrina. Aprendió. Tenía a un lado de él, enfrente de ellos, los apóstoles de Jesús. Que a lo mejor ellos fueron los que también le enseñaron la doctrina. Porque recuérdense que en aquel tiempo todavía no estaba la Biblia escrita toda. Amén. Pablo no tenía también la Biblia como ahí para él decir, este es mi libro de guía, mi base doctrinal. Y no, él la tuvo que aprender. Entonces supongo que fueron los apóstoles, que fue ahí en esa iglesia, hermanos, donde él aprendió la doctrina. Entonces él se preparó. Cuando él se fue al ministerio, él iba preparado. Tuvo que haber sido así. Porque si no, entonces Pablo hubiera inventado su propia doctrina. Hubiera inventado su propio, ¿verdad? Y Pablo aprendió de los evangelios la doctrina. Cuando él estuvo en prisión, entonces él escribió.
escribió ahí, ¿verdad? Basado en lo que él ya había sabido y basado en lo que el Espíritu Santo le había enseñado. Entonces, Pablo fue un miembro regular, después fue un siervo de Dios, que él solamente escribía lo que el Espíritu Santo le decía. Y ahí escribe las epístolas él. Las epístolas doctrinales basadas en la doctrina de los evangelios. O sea, basado en lo que Cristo enseñó. Amén. Las epístolas, hermanos, son cartas doctrinales basadas en los evangelios de Jesús, en los evangelios de Cristo, en los evangelios, ¿verdad?, que hablan de la vida de Cristo y de sus milagros y de todas las doctrinas que Cristo enseñó, que fueron escritas por los apóstoles, por los apóstoles, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces Pablo se va al ministerio y ya iba preparado, ya era un miembro experimentado en ser miembro de una iglesia y discipulado y preparado en la Biblia y todo, bueno, en las enseñanzas de Jesús más bien. Y entonces él se va. Aun cuando Pablo se va, vemos ahí el concilio de la iglesia. Pablo no dijo nomás, yo me voy y ya. No, él se sometió a la autoridad de la iglesia. Y ahí en Hechos, si usted busca ahí en Hechos, usted va a encontrar que se juntaron los hermanos. Bernabé, Pablo y oraron al principio por Pablo y Bernabé, por el primer viaje misionero. Y dice que oraron, se impusieron las manos y los enviaron. Entonces miramos todo el proceso de orden, todo el proceso doctrinal, todo el proceso, hermanos, que necesitaba tener Pablo, hermanos, para entonces, ahí le va, entonces irse a hacer el ministerio por el cual él fue llamado. Entonces Pablo comienza, hermanos, a vivir su vida, ahora sí, ministerial, vida de ministerio, donde él empieza a comenzar iglesia, donde va y comienza iglesias. No solamente Pablo comenzó iglesias, hermanos, Pablo entrenó obreros. Pablo se agarró ahí unos cuantos muchachos y los empezó a entrenar. Ahí busque la lista: Epafrodito, Epafras, a Timoteo, a Filemón, otros que no se me vienen a la mente. Y Pablo entrenó obreros, no solamente comenzó iglesias, entrenó obreros. Los preparó para cuando él empezaba una iglesia, hermanos, dejaba a un pastor ahí. Y usted puede leer las epístolas. Cada epístola que habla Pablo es esa escrita y enviada al pastor de esa iglesia y a la iglesia de ese lugar. Y ahí podemos conocer quiénes fueron, ¿verdad? Usted puede leerlos en su propio tiempo. Entonces Pablo, hermanos, desarrolla todo su ministerio, hermanos. Pero él vivió, a lo que voy a decir esto, Pablo vivió, hermanos, por principios personales o convicciones personales. Y por eso vemos a Pablo siempre hablando en esos términos. Él tenía frases. La que vamos a ver en esta hora, hermanos, en el tiempo que nos queda, es esa frase que Pablo dijo: para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Y Pablo estaba entregado a esa causa, como miramos el domingo pasado. El domingo pasado el mensaje fue por esta causa, ¿recuerda? ¿Sí recuerda o no? Por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas. Amén. Entonces, así como Pablo vivió por una causa, la causa era Cristo. Y no solamente era la causa era Cristo, la segunda causa era los hermanos. Amén. Y Pablo dice, declara y dice, yo por esta causa, estoy aquí. Por esta causa sirvo, por esta causa hago lo que hago. Y era por Cristo y era por los hermanos. Entonces ahora Pablo dice esto, refiriéndose él a lo que él hacía. Dijo él: para mí el vivir es Cristo. Él vivía una vida con propósito, y su vida, podemos ver que tenía una vida con propósito porque él vivió su vida entera, hermanos, su vida completa,
para esa causa que ahora sería la causa llamada Cristo. Vivió su vida. Aparte de Cristo, Juan el Bautista, y bueno, y los apóstoles también, ¿verdad? Pero Pablo vemos cómo, por lo menos porque lo tenemos bien detallado. A lo mejor si la vida de los otros apóstoles hubieran sido bien detalladas y puestas aquí, dijéramos también, oh no, pues también. Y yo creo que también los apóstoles vivieron una vida entera y completa para Cristo. Pero por lo menos por los récords que hay aquí en la Biblia, podemos ver que Pablo, por lo menos el ejemplo de Pablo, cómo Pablo, hermanos, vivió una vida entregada y determinada para Cristo. Yo puedo llamar esa forma de vivir, que es una vida con propósito. Amén, hermanos. Una persona entregada. Hay 3 cosas que quiero mencionar esta noche: es determinación, entrega y gozo. Y esas son las 3 cosas que miramos, hermanos, en la vida de Pablo, cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ahora también él dijo, y el morir es ganancia. Pero no vamos a enfocarnos en morir. Amén, hermanos. ¿Quién se quiere enfocar en morir? Levanten la mano. No, yo me quiero enfocar en vivir. Amén. Porque luego en el texto ese, si usted lo estudia más, Pablo dijo, si tengo que escoger, dijo, estoy en un estrecho, porque dijo, mira, si quiero estar en un mejor lugar y dejar de sufrir y ya no lidiar con todas esas cosas de esta vida que son tremendas, me conviene. Para mí sería mejor irme al cielo. Amén. Porque allá no hay problemas. Allá no hay pagos que pagar entrando al mes. Amén. Allá no hay que lidiar con nada. Allá todo es gozo y felicidad. Pablo dijo, mira, si fuera que escoger, pues yo escogería ya estar con el Señor, ¿verdad que sí? Dijo, pero por causa de vosotros, en la carne, dijo, me conviene que yo me quede aquí, para ser útil en la obra del Señor. Amén, hermanos. Entonces Pablo, escúcheme bien, ahí le va. Pablo escogió quedarse aquí. Ahora yo estaba pensando, pero ¿por qué Pablo escogió? Él escogió por causa de ser bendición a la obra de Dios y a las iglesias. ¿Por qué escogió él eso? Bueno, hermanos, ahí podemos ver el corazón que Pablo tenía. Qué tremendo corazón tenía Pablo. Amén, hermanos. Y por eso puedo entender que sí es así como Pablo dijo, cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo. No había otra cosa en la vida de Pablo más de que vivir para Cristo. Hay un canto, que no me acuerdo mucho de las palabras, pero hay un canto que dice, morir para el mundo, dice, morir para el mundo, vivir para Cristo. Algo así. Y me encanta ese canto, lo canta Dani Berrios. Es un cantante, no es bautista, lo siento, perdón, pero es buen cantante, ¿ok? No lo vayan a andar buscando ya, ¿ok? Se llama Dani Berrios, vivir para Cristo. Me gusta lo que dice ese canto. Dice, morir para el mundo y vivir para Cristo. Y dice, no hay nada mejor que eso. Eso es básicamente, hermanos, lo que Pablo decía, lo que Pablo dijo aquí en el 21, cuando él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que, hermanos, ponerlo en nuestra vida bien a fondo en nuestro corazón. Hey, yo no sé cuánto tiempo Dios me va a dar en este mundo, pero el tiempo que Dios me dé, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a seguir a Cristo, amén. Yo voy a servir a Cristo y lo voy a hacer de todo corazón. Y porque ya hablamos de eso 2 domingos para atrás. Todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para quién. Y no para quién, los hombres. Eso fue otra cosa que Pablo también dijo, ¿verdad? Entonces Pablo entendía esto. La vida que me queda, el tiempo que Dios me dé, el tiempo que yo esté aquí, lo voy a usar bien. Voy a usar el resto de mi vida, la voy a usar para Cristo, para vivir para Cristo. Hermanos y jóvenes, esa vida que Dios te ha dado, úsala para vivir para Cristo. No pierdas el tiempo. Úsala a tu máximo. Llega a tu potencial.
Prepárate, sirve. Hazlo de corazón. Hazlo, como dijo el hermano de la mañana, el pastor, hazlo en orden. Hazlo de corazón. No como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y que Dios sea el que nos recompense un día. Que nuestro hermano, que nuestra declaración esta noche sea como la declaración del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y no te preocupes del siguiente, lo que dice después, y morir ganancia. El día que el Señor quiera, Él nos va a llevar, amén. Pero mientras hay que concentrarnos en vivir para Él, en ser útiles en la obra de Dios, en hacer lo mejor para Dios, ser fiel a Dios, compartir a Cristo con otros, dar a la obra de Dios, ser fieles en la iglesia, envolverse, determinarse. Pablo tenía determinación. Vaya por favor a Filipenses 3:13. Pablo tenía determinación. Es algo que tenemos que tener nosotros. Determinación. 3:13. Pablo dijo, versículo 10, perdón. Es que todo está conectado. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a ¿quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esto lo miramos en el primer mensaje. Y lo tengo por basura para ganar a ¿quién? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia por la de la ley, sino de la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Wow, esto ya lo miramos en el primer mensaje, ¿recuerdan? Y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no es, escuche, no que lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que ¿qué, hermanos? Prosigo. Sino que yo sigo adelante, está diciendo Pablo. Yo prosigo, yo sigo adelante. Es una vida con propósito. Pablo entendía que esta vida que él tenía, la tenía que vivir para el Señor. No podía parar ahí por los problemas que él tenía. Las adversidades, los problemas, los desánimos que él tenía, hermanos, no fueron una causa para que Pablo parara, para que Pablo se desanimara y ya no siguiera adelante. Si hubo alguien que tuvo obstáculos, hermanos, fue Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? En prisiones, en azotes, en desvelos, en hambres, en persecución, en desnudez, por espada, cuchillo. Lo apedrearon, fue por cárcel. Pero nada lo paró, nada le impidió, hermanos, que él prosiguiera adelante. Por eso Pablo, cuando él dijo esto, para mí el vivir es Cristo, él estaba en serio. Y él en verdad lo creía, y él en verdad lo vivía. Si leemos toda la historia de Pablo, al final podemos ver que así fue. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y esa es una palabra clave, prosigo. Por ver si logro hacer aquello de lo cual fui también nacido por Cristo, alcanzar. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero fíjese, Pablo tenía determinación, dice, pero una cosa que hago. O sea, él no paró, él no dijo, ya estoy derrotado por mis asuntos, ya estoy vencido. Pablo dijo, no, dijo, ¿saben qué? Dijo, una cosa yo hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda, hermanos. Lo que queda, ¿dónde? Atrás. Muchos quieren vivir atrás en el pasado. Pablo dijo, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tener determinación de seguir adelante, de proseguir. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él vivía, hermanos, en Cristo. Él vivía pensando, yo no puedo parar, yo no debo de parar. Nada me va a parar. Yo voy a proseguir. Yo voy a seguir adelante. Amén. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que olvidar lo que está atrás, hermanos.
Si hemos fallado, escúchame bien, si ha fallado, levántese, hermanos, y siga adelante. No se queda ahí, es que ya fallé, es que esto, o me vino. No, siga adelante. No se quede atrás. Y dice, y extendiéndome a lo que está en donde. Está adelante. Hay que pensar en lo que viene, hermanos. Amén, hermanos. Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en lo que viene. La vida sigue adelante. Las cosas para atrás ahí quedan. Buenas o malas, queda atrás. Pero pensamos siempre, hermanos, que viene algo por delante para nosotros. Tenemos un futuro. Amén. Si fracasamos, hay que levantarnos, hermanos. Hay que aprender, hay que cambiar lo que tenemos que cambiar. Y hay que mejorar y hay que seguir adelante. Porque viene un futuro para nosotros. Jóvenes, tú tienes un futuro. Tienes que pensar en tu futuro. ¿Y cómo en qué, pastor? Tienes que terminar high school. You need to finish high school. There's a future for you. And you need to understand that. The life continue. Life continue. And we need to get over problems. And we need to leave behind the problems. And we need to concentrate in the future. God has a future for you. There's good things for you if you continue. Ya empecé a hablar en lenguas, hermanos. Por cierto, oren, hermanos, porque queremos, ya estoy en serio ahora sí con esto, hermanos. Antes no lo miraba así. Tenemos que empezar a traer audífonos para algunos, hermanos, para que se edifiquen. Amén, hermanos. Ok, más quería decir eso. No para todos, nomás para aquellos que sí los van a ocupar. Pero escucha, Dios tiene un futuro para nosotros. Pablo dijo, yo no me voy a quedar atrás, no me voy a quedar ni aquí ni me voy para atrás. Yo tengo que proseguir adelante. Pablo estaba determinado. Paul was determined to go forward. Tengo que aprender a predicar inglés más porque me van a invitar a predicar en la iglesia inglés, hermanos. I need to practice, ¿ok? Need to practicar. Y Pablo estaba determinado. Por eso Pablo cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo. No hay algo más para mí de vida. Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía determinación. Y él decía, nada me va a parar. Este problema que traigo no me va a parar. Hermano, que no lo pare un problema. Amén. Hermano, que no lo pare un problema. Que un problema no lo saque del camino. Siga adelante. Determínense, hermanos, a seguir. Pablo dijo, dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda aquí, hermanos. Versículo 4 dice, prosigo ¿a dónde? A la meta. Pablo tenía metas, amén. Nosotros tenemos que tener metas también, hermanos. Mi meta es terminar bien este año, amén. Amén. Mi meta es leer la Biblia el año que viene, toda la Biblia. Está bien. Mi meta el año que viene es ganar un alma, amén. Mi meta el año que viene es empezar a dar las misiones, amén. Mi meta el siguiente año es ser mejor cristiano. El cristiano debe ir de más en más y más, no de menos en menos, más en más, amén, hermanos. Y Pablo dijo, extendiéndome lo que queda adelante, prosigo a la meta. Pablo tenía metas, tenía determinaciones. Por eso es que él vivió una vida para Cristo. Por eso es que él pudo decir y declarar y decir, para mí, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y eso yo le llamo viviendo una vida con propósito, porque vivió, hermanos, vivió para Cristo. 2 minutos más, hermanos. No solamente Pablo vivió con determinación, Pablo vivió con entrega. Fíjense en Romanos 1:16, bien rápido. Romanos 1:16. Pablo tenía dichos, tenía frases con las cuales él declaraba lo que había en su corazón y en lo cual declaraba eso, los principios por el cual él vivía. Y fíjese otra cosa que Pablo dice aquí, 1:16. Porque no me avergüenzo de qué. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también a quién. Otra cosa que Pablo decía es esto: no me avergüenzo del evangelio.
Podemos ver que Pablo vivía para Cristo en la manera de que él no se avergonzaba de Cristo. Por eso cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo, él estaba diciendo, yo no me voy a avergonzar de Cristo. Yo no me voy a avergonzar. Y él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, él estaba entregado a vivir para Cristo de tal manera que él nunca se avergonzó del evangelio. Mira, una persona que es entregada no se va a avergonzar. Amén. Una persona que es entregada va a estar ahí. Una persona que es entregada, nada lo va a hacer volver atrás, nada lo va a hacer parar, nada lo va a hacer ya no seguir adelante. Pero una persona que no se avergüenza de Cristo es una persona que va a poder vivir para Cristo. Pero uno que se avergüenza de Cristo no va a poder vivir para Cristo. No va a querer servir, no va a querer ser fiel, no va a querer hacer nada para Cristo. ¿Por qué? Porque se avergüenza de Cristo. Pero aquel que no se avergüenza de Cristo es una persona, hermanos, que tiene la capacidad y tiene el deseo de vivir para Cristo. Y Pablo hizo eso. Por eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es ¿quién, hermanos? Es Cristo. Y la última característica de Pablo en cuanto a eso que él dijo de para mí vivir es Cristo, la encontramos ahí en Filipenses capítulo 4, ahí terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él vivió su vida para Cristo en tres maneras. Una, con determinación. Determinación de seguir y no parar. Número 2, vivió una vida entregada, no avergonzándose de Cristo. Y número 3, vivió una vida de gozo. Porque la vida cristiana y servir a Dios y vivir para Dios debe hacerse con gozo en el corazón, hermanos. Y siempre yo lo estoy repitiendo, hermanos, lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón para el Señor. Amén. Porque si no lo hacemos así, pues vamos a cuitear. Porque si no tenemos gozo para Dios, vamos a dejar las cosas. No vamos a querer ayudar, no vamos a querer servir. Pero cuando tenemos gozo en el corazón, hermano, nada nos va a parar. Ahí 4.1, fíjese lo que dijo Pablo. 4.1. Así que, hermanos míos, amados. Primeramente, fíjese la palabra que usa Pablo, amados. ¿Sabe por qué dice la palabra amados? Porque Pablo los amaba. Y si hay algo que necesitamos en nosotros, en el cristianismo, hermanos, es aprender a amarnos. Y el odio no debe estar en la vida de un cristiano, hermanos. No debe haber odio en nosotros para nadie. Debemos aprender a amarnos. Dice ahí, Pablo les llamaba a ellos amados. Si no los hubiera amado, no les hubiera dicho amados, les hubiera dicho otras palabras. Pelados o no sé qué. Pero Pablo les dijo amados. Le dice, así que hermanos míos, amados. Y dice, ¿y qué más, hermanos? Y deseados. Mire, hermanos, si alguien tenía un corazón por gente, era Pablo. Aparte de Cristo, amén. Si alguien amaba a la gente, era Pablo. Lo podemos ver en muchos lugares, como Pablo, hermanos, cómo Pablo amaba a la gente, a esa gente. Dice, a pesar de que Pablo era un hombre de carácter, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, dice, pero fíjese la palabra que usa. ¿Qué dice ahí, hermanos? Gozo y corona mía. Esa palabra importante, hermanos, gozo. Pablo se gozaba sirviendo. Pablo se gozaba viviendo para Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Pablo experimentó gozo en servir a Dios. Cuando usted, hermano, sirve a Dios con gozo, usted va a experimentar el gozo, pues. Cuando usted sirve a Dios de corazón, va a experimentar el gozo. Cuando usted ama a otro, a pesar, hermanos, de sus errores, a pesar de lo que sea, usted va a aprender verdadero gozo en su corazón. Vemos en
En la vida de Pablo, cómo muchos lo traicionaron. ¿Se acuerda cuando habla Pablo de aquellos 4 obreros? Que habla de Demas, ¿verdad? Sí, Demas, sí. Y dice que Demas lo desamparó. Y que Alejandro el carcelero y otros, dice, Dios les pague conforme a sus obras, dijo, por todo lo que... Pero luego habla de Marcos y luego habla de ¿quién más? ¿Se acuerdan ustedes? De Juan Marcos, y habla de, híjole, ahí habla en Timoteo, ¿verdad? Habla de esos obreros, hermanos, que sí sirvieron, que sí lo apoyaron, que sí, ¿verdad? Estuvieron con él. Pero Pablo no se concentra en aquellos que lo traicionaron, en aquellos hermanos que buscaban ser un problema para él. Pablo, hermanos, ni se enfocaba en aquellos que sí lo apoyaban, que sí lo llevaban. Y Pablo tenía un gozo, hermanos, tenía un gozo por Cristo, un gozo, hermanos, por los hermanos. Amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. La tercera cosa que Pablo, hermanos, tenía en su vida, cuando él declara, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, hermanos, es el gozo en su vida. Tenía determinación, tenía entrega y tenía gozo. Y por esa razón, hermanos, Pablo vivió una vida con propósito. Yo le digo en esta noche y termino, determínese a seguir y no parar. Amén. No importa qué, el diablo va a querer pararme, hermanos, de hacer la obra de Dios. No pare usted, siga adelante. Si algo viene, siga adelante. Amén. Pero también entréguese a servir al Señor. Entréguese a ser fiel, entréguese a venir, entréguese a leer su Biblia, entréguese a ganar almas, entréguese a dar, entréguese a servir a Dios, pero también tenga un gozo en su vida. Y si tenemos esa combinación de 3 cosas, podremos decir como Pablo, para mí el vivir es que, hermanos, y el morir es ganancia. Y ya si Dios me quiere llevar, pues allá Él, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que me deje o me lleve? Pero mientras estamos aquí, hermanos, vivimos para el Señor. Amén, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Dios.